invitarle a que vaya a su Biblia, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, sino que Dios está buscando que la gente se arrepienta, que la gente reconozca que su vida lejos de Dios solo trajo ruina a su vida, solo trajo ruina a su familia, solo abrió la puerta para que Satanás destruya aún lo que más amaba. Pero gloria a Dios que el Señor nos alcanzó con su misericordia y nos da claridad para entender que Satanás, el diablo, vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y aquel que sigue a Cristo, aquel que busca a Cristo, aquel que respeta las leyes que Cristo nos enseñó, vivirá en paz y podrá superar los problemas, las dificultades, las aflicciones, la crítica, la persecución, el hambre, la desnudez, porque su corazón estará lleno del amor de Cristo y nada le podrá separar. Esto es lo que también podía expresar el apóstol Pablo, una persona que en su vida pasada era un religioso psicópata, una persona que según los psicólogos y los médicos no tiene cura, porque su odio por los cristianos, su violencia, su sed de venganza llevaba a arrastrar a personas inocentes, a llevarle a la cárcel y a estar presente cuando ejecutaban a uno de los discípulos de Jesús. Pero dice que este hombre tan duro, tan rebelde, como quizás éramos algunos de nosotros o algunas de las hermanas, de repente dice que le rodeó un resplandor del cielo. Cuando él iba a caballo cayó tendido en el suelo y se dio cuenta que eso no era normal, que eso era sobrenatural, y se dio cuenta que era Dios. Cuando fue derribado se dio cuenta que era Dios. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él pudo decir: Señor, pudo entender que había alguien arriba de él, que tenía más poder que él, más allá que él tenía poder de los magistrados de ese tiempo, pero había alguien más poderoso que él, que derribó su orgullo, y que lo tocó, lo sanó, lo transformó, lo liberó, y lo convirtió en un hombre lleno de bondad, en un hombre lleno de misericordia, en un hombre que era un padre para aquellos que discipulaban, en un hombre que sufrió muchas cosas por causa de Cristo, pero que nada le importaba, lo que le importaba es cumplir el propósito de Dios, que era llevar el Evangelio a aquellos que no le conocían. Ese debe ser nuestro interés principal como cristianos y seguidores de Cristo: servir al Señor y dar a conocer a la gente que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es el único que puede traer salvación y vida eterna. Jesucristo es el único que puede perdonar y limpiar el corazón pecaminoso del hombre o de la humanidad. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decir que Cristo se entregó por nuestros pecados y nosotros somos justificados por el sacrificio de Él, y por la fe en Él somos perdonados, tenemos acceso a la presencia de Dios y a la eternidad con Cristo el día que partamos de esta tierra. Por eso es importante valorar lo que Cristo hizo por nosotros y no tomar la compasión, la bondad de Dios como así nomás, sino realmente tener un temor reverente, ¿no? Un respeto a Dios, un agradecimiento, decir: Señor, yo he ido camino al infierno. Señor, si tú me hubieras llegado, yo no sé qué hubiera sido de mi vida. ¿Cuántos pueden dar testimonio de esto? Hermano, recuerde de dónde Dios nos sacó. Hay muchos aquí que quizás no les importaba vivir, que no teníamos ganas de vivir, que no teníamos esperanza, que no teníamos alegría, que no teníamos rumbo, que sentíamos un vacío en el alma que no lo podía llenar nada ni nadie. Hasta que Jesús llegó a nuestro corazón, hasta que vino a nuestro
encuentro. Él nos persiguió. Dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió. Y Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y estamos aquí porque hemos escuchado su voz y porque el Espíritu Santo nos trajo. Porque Satanás no te va a traer a la iglesia. Nuestra carnalidad tampoco. Porque la carne que quiere la vida loca, quiere el desenfreno, la carne quiere la lujuria, la carne quiere la avaricia, la carne quiere el enojo, la ira, la carne no tiene límite. Pero el Espíritu de Dios lo trae para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Vamos a dar gracias al Señor. Por eso no tenemos que recibir en vano la gracia de Dios, sino que tenemos que valorar ese perdón, tenemos que valorar esa misericordia de Dios, tenemos que valorar una salvación tan grande que la Biblia dice que no la descuidemos, porque la podemos perder. Si nosotros no tenemos un corazón arrepentido, podemos perder la salvación. Porque siempre que hay arrepentimiento, hay perdón. Siempre que hay arrepentimiento, hay una oportunidad de levantarnos. Pero qué importante es reconocer nuestros errores y dejar de echarle la culpa a los demás. Y dejar de mirar el error del otro para justificar nuestros propios errores. Porque tenemos la facilidad de mirar la paja del otro, pero no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos. Y qué importante que veamos la viga si tenemos un corazón sensible. ¿Para qué, pastor? Para arrepentirnos, para recibir el perdón, y para ser restaurados, y para ser encendidos, y para ser avivados. Necesitamos tener un examen personal, verme ante la palabra de Dios, verme ante el modelo de Cristo. Él es mi modelo a seguir. Mi modelo no es el hombre, no es la mujer. Mi modelo es Cristo, el carácter de Cristo, cómo era Cristo, cómo actuaba con los enemigos, cómo actuaba con los traidores, cómo actuaba con la gente que padecía. Él debe ser mi modelo a seguir. Y no debo mirar la perfección en otros que no tengo yo. Y tener la humildad de decir, Señor, estoy agradecido porque siendo injurioso, pecador, perverso, tú tuviste misericordia de mí. Tú me diste la oportunidad y me salvaste de la condenación, me salvaste de la muerte eterna. ¿Cómo no voy a agradecerte? ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a compartirle a la gente? ¿Y cómo no voy a agradecer esa misericordia que has tenido con nosotros? Una persona agradecida es una persona fiel. Una persona agradecida no le cuesta servir al Señor. No le cuesta venir a las reuniones, no le cuesta orar, no le cuesta dar testimonio, no le cuesta ofrendar y diezmar, porque sabe que el Señor es quien paga bien, el Señor es quien recompensa. Una persona que ama al Señor es fiel en el lugar donde Dios le ha puesto. No es vacilante, sino es perseverante. Persevera, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánta gente hoy rechaza la gracia del Señor? Se burla de Dios. Dice que Dios no puede ser burlado. Todas las malas obras que haga el hombre, todo lo que siembre en maldad, es lo que va a cosechar. Por eso es importante que nosotros tengamos temor de Dios. Estamos viviendo el tiempo donde se ha perdido el temor de Dios. Y escuchamos la otra, la gente tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a morirse, tiene miedo a que le pase algo, pero no tiene temor reverente a Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué hay cristianos que dicen ser cristianos pero viven una doble vida? La Biblia dice que no debemos mentir, mienten. La Biblia dice que no debemos guardar rencor, tienen rencor contra medio mundo. La Biblia dice que no debemos tener deuda, deben a medio mundo. La Biblia dice que debemos congregarnos para edificarnos, para prepararnos, para entrenarnos, para llevar el Evangelio. Se congregan trimestralmente como cuando tienen ganas. Es tremendo. Vemos un cristianismo que no tiene un temor reverente a Dios, un respeto a que
Dios es amor, pero también es fuego consumidor y pagará a cada uno según sus obras. A veces jugamos con Dios, jugamos al Evangelio, le resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, la palabra descubre nuestro corazón, el Señor nos marca lo que tenemos que cambiar, pero la rebelión y la rebeldía hace que sigamos en la misma postura y rechazamos la gracia de Dios, rechazamos el favor de Dios. Por eso qué importante es llegar a fin de año y analizar y decir: Señor, ¿qué he hecho con tanta misericordia que tú me has dado? ¿Qué he hecho con tantas cosas buenas que tú me das? Ya no vas a levantar conmigo. ¿Qué motivo de agradecerle al Señor? ¿Cuánto dicen a mí? De tener una comida, de tener un techo. Ya es motivo de agradecerle al Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, despotricamos. ¿Y por qué me pasa esto, Dios? Si soy tu hija y soy tu hijo. La Biblia no dice que no vamos a pasar cosas. La Biblia no dice que va a ser todo bien, que nos van a rechazar, que nos van a criticar, que nos van a perseguir, que nos van a querer matar. La Biblia dice que por causa del Señor el mundo nos va a odiar y que muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas nos librará Jehová. El ser cristiano, hermano, no nos libra que nos pasen cosas, pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Y sí sabemos que nada nos separará del amor de Dios. Como decía la palabra, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni persecución, nada nos podrá separar del amor de Cristo cuando lo experimentamos, cuando lo conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando no tuvimos el encuentro con el Señor, cualquier cosita nos aparta del camino del Señor. Se enojó con un hermano, no va a la iglesia. Dios no le contestó la petición, no va a la iglesia. No le gusta la cara del pastor, no le va a la iglesia. Y pensar que nuestros cristianos, que fueron los pioneros, ellos tenían como meta la eternidad. Ellos estaban dispuestos a morir, a entregar su vida, a entregar todo por Cristo. Nosotros quizás estamos con el corazón dividido, como yo lo tenía una vez. Quería las bendiciones, pero quería hacer la mía. Y Cristo no era mi Señor. Yo era el Señor de mi vida. El yo. Pero cuando uno entiende a través de congregarse, a través de aprender la palabra, de que todos somos participantes, de que todos somos llamados a servir, de que todos somos llamados a dar testimonio, de que todos somos llamados a discipular personas, a extender el reino, a solventar el reino con nuestra economía. Cuando uno empieza a nutrirse, empieza a valorar la gracia de Dios. Cuando uno empieza a digerir la palabra, no agarrarla por pedacitos, que es como hacen hoy la gente. Un pedacito de un video, otro pedacito de otro video, otro pedacito de un libro, otro pedacito de otro libro, y hay libros que son un desastre, hermano, son hasta satánicos. Pero como no saben la palabra, porque no la escuchan, y le cansa escuchar un mensaje extenso, no tienen conocimiento y perecen por falta de conocimiento. Por eso es bueno, dedicamos tanto tiempo hoy a un montón de cosas, no voy a nombrar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a pasar con Él en oración? ¿Cuánto tiempo le pasamos a meditar la palabra? ¿Cuánto tiempo extraemos principios para gobernar la familia, para administrar la economía, para llevarme bien con los parientes, con los vecinos? Principios para realmente entender el significado de ser un cristiano verdadero, de tener un corazón íntegro, recto, de no mentir, de tener palabra, de ser realmente personas que sean cartas leídas, que iluminemos para que Dios sea glorificado con nuestras buenas obras. Eso es realmente recibir la gracia y poder impartirla. No tenemos que rechazar el favor del Señor. Fíjense lo que dice la palabra. 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escuchen, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque
o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Leemos nuevamente el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habemos creído. Qué tremendo, ¿no? Porque si uno mira a este hombre de Dios, que fue llamado por Dios a predicarle a los gentiles, no a los judíos, sino a todos aquellos que no eran judíos, que escribió varias cartas pastorales, que él decía: yo no vengo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder en el Espíritu. Yo no vengo con palabras, vengo con el respaldo de Dios. Y cuando él oraba, algo sobrenatural sucedía. Cuando él oraba por los enfermos, se sanaba. Cuando él enseñaba en algunos momentos, la presencia era tan fuerte que la gente se caía por el poder de Dios. Pero él puede decir: ese no fui yo, fue la gracia de Dios mío. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía. Por eso en otro pasaje decía: no recibamos la gracia de Dios en vano. La gracia es el perdón, es el favor inmerecido, es la misericordia de Dios, que siendo pecadores nosotros, que debíamos pagar, Cristo murió por nosotros. Y cuando valoramos ese favor, cuando valoramos esa misericordia, somos fieles a Cristo hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y dice el Señor: yo te daré la corona de la vida. La fidelidad, la compasión, el amor, la piedad son distintivos del verdadero cristiano. El cristiano comprometido, el cristiano esforzado, el cristiano que trabaja para extender el reino. No estaba hablando de un trabajo secular. En un tiempo tuvo un trabajo secular, después se dedicó a pleno. Por eso decía que el obrero es digno del salario y marcaba en las escrituras como el que enseñaba lo espiritual también tenía derecho a recibir lo material. 1 Corintios 9, si mal no recuerdo. Entonces, este hombre que muchos despreciaban, ¿no? Porque había apóstoles fraudulentos, había apóstoles que eran medios piratas, como hay en estos tiempos también, ¿no? Entonces, él podía decir: ustedes tienen muchos maestros, pero yo los entenderé. Yo estoy con ustedes, yo tengo el corazón paternal y yo les di el Evangelio. Este hombre puede decir: no soy yo, sino la gracia que está en mí. Y me llamaba tanto la atención, ¿no? Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No son nuestros méritos, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Es Dios quien te abre puertas cuando tú caminas en obediencia. Es Dios que te da gracia delante de las personas cuando estás en obediencia. Es Dios que hace prosperar tu camino y todo te sale bien cuando tú caminas en el camino del Señor. Que es un camino angosto, es un camino que lleva a la vida eterna. Y hay un camino ancho, es el camino de vivir a mi manera, que es vivir a espalda de Dios, que es la religión. Hijos de la religión, no hijos de Dios. El hijo de Dios, la hija de Dios tiene intimidad con Dios. Está sometido a la voluntad de Dios. Y hace lo que el Señor le pide. ¿Cuántos dicen amén? El religioso solamente busca panes y peces. Y quizás tiene una apariencia de piedad, pero allí afuera desata sus más perversos instintos, donde nadie le ve. Pero el verdadero cristiano que recibió la gracia tiene el temor de Dios. Porque donde va, él está representando a Cristo. Ella es una embajadora, un embajador del Señor. La gente observa a aquel que dice ser cristiano. No recordábamos con mi hijo que fui, me acuerdo, a un lugar de una persona que era cristiana
Y no solo que me tuvo el auto como un mes o más, sino que se quedó con las herramientas que tenía en el auto y un montón de cosas. Y tenía las alabanzas, y tenía un cartel, y usted veía y decía, este es cristiano, digamos, nominal, pero en sus hechos no marcaba la diferencia de que Cristo realmente estaba transformando su vida. Por eso la gracia nos transforma, porque la gracia de Dios, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, cambia nuestro corazón, quita el corazón de rebelión, de desobediencia, y el Señor nos quebranta. Y cuando el Señor nos quebranta, cuando el Espíritu Santo nos quebranta, empezamos a tener un perfume agradable al Señor. Y empezamos a ser transformados de gloria en gloria, porque lo que comienza el Espíritu lo continúa cuando lo buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchas personas que no se convirtieron. Hay muchas personas que no abandonaron el pecado. Hay muchas personas que son cristianos de nombre, pero rechazan la gracia, porque siguen viviendo a su manera. Siguen viviendo la mentira, siguen viviendo el engaño, siguen viviendo en su vida desenfrenada y aún conociendo las Escrituras. Eso es lo más terrible, porque el que más conoce más se condena. Dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Por eso dice la palabra que no nos hagamos maestros, porque más conocemos y no practicamos, más nos condenamos. La persona que no conoce al Señor, la misericordia está, no conoce la Escritura, no conoce la ley, no conoce a Cristo. Pero qué importante es valorar la gracia y decir, Señor, yo no quiero recibir la gracia en vano, sino quiero darte gracias por la salvación. Dice, pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuánto puedes decir esto? No te vayas a su mano. Su gracia no ha sido en vano conmigo, porque amo al Señor, porque estoy dispuesto a que Él me lleve a donde Él quiere, porque Él ha rendido mi corazón y lo que Él me pida yo estoy dispuesto a hacer. ¿Cuánto puedo decir? La gracia no ha sido en vano conmigo, porque he dejado el pecado, porque he dejado las malas amistades que me llevaban a corromperme, porque he dejado las cosas de este mundo, porque he decidido santificarme y consagrar mi vida, mis manos, mis ojos, mis pies para Cristo. La gracia no ha sido en vano, porque yo dejé la vieja vida para vivir la nueva vida en Cristo. Porque el que verdaderamente está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo ha sido perdonado, lavado, limpiado, que refleja el carácter de Jesús. Tiene un espíritu perdonador, tiene palabra, no tiene máscara, se muestra tal como es una persona leal. Y que sé que encontrar una persona leal en este tiempo es como encontrar una hoja en un pajar. ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque la maldad se multiplicó y porque el amor se enfrió. Dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué hay tanto cristianismo mediocre? Fíjese que el cristianismo de hoy apenas ora, ni hablar de ayunar, ni hablar de pasar una hora leyendo la Biblia. ¿Por qué hay tanta mediocridad, pastor? Porque la seducción de este mundo está arrastrando a muchos cristianos. Si pasaran el tiempo con Dios como pasan con Netflix, si pasaran el tiempo con Dios como pasan jugando con sus videitos, tendríamos un avivamiento en Argentina. Pero tenemos que reflexionar y resistirnos a la tibieza. Y decir, Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida. ¿Cómo te dicen a mí? Resistirte a la mediocridad. Porque eso te va a hacer salir de ese estancamiento y empezar a vivir lo que es Cristo. Empezar a disfrutar lo que es. ¿Viste? Yo cuando la palabra de Dios dice, en su presencia hay plenitud y gozo. ¿Cuánto escucharon ese pasaje? El tema es cuánto lo experimentan. Porque ¿cómo voy a estar en la presencia de Dios si yo tengo odio contra aquel? Si hablo peste contra aquel otro. Si tengo iniquidad, tengo maldad, tengo lujuria, ¿cómo voy a tener la plenitud del gozo
cambió es que ahora voy a la iglesia. Necesitamos reflexionar para no recibir la gracia en vano. Despegarnos de hábitos que entristecen al Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios se entristece? ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo? Ha experimentado la presencia de Dios, experimentó algo sobrenatural, algunos fueron tocados, cayeron, otros hicieron un juego, otros una alegría, otros fueron bautizados por el Espíritu Santo, otros dicen la verdad que los hermanos son hermosos todos. Pero cuando le dio lugar a la ira, cuando le dio lugar a la amargura, cuando dejó contaminar sus oídos con chismes contra alguien que mutila el cuerpo, empezó el espíritu a contristarse. Ya dejó de tener ganas de leer la Biblia, de orar, de congregarse, porque dejó que alguien le envenenara. Y ese veneno entró y trajo tristeza al Espíritu de Dios. Pero qué bueno es levantarnos y decir, Señor, yo quiero renunciar a eso y quiero entender que la gracia no es en vano para con mi vida. Yo necesito, Señor, gracia sobre gracia. Tremendo. Leía hoy, a ver si me encuentro primera de Juan, y conmigo primera de Juan, a ver si me encuentro un pasaje hermoso, primera de Juan 1:17. Gloria a Dios. Escuche esto, primera de Juan 1:17, el 16, perdón. Dice, porque de su plenitud, de Cristo, tomamos gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo recibimos el favor, el perdón, la misericordia. Somos impregnados por la misericordia de Dios. Y el 17, si usted mira el 17, dice, pues la ley por Moisés, dice, por medio de Moisés fue dada. ¿Por quién fue dada la ley? Por medio de Moisés. Los mandamientos, ¿cuántos recuerdan los mandamientos? Moisés dio la ley, dio los mandamientos en el monte Sinaí. Pero fíjese que estamos en tiempo de la gracia. ¿Amén? ¿Cuántos saben que en el Viejo Testamento estaba la ley? El que pecara muere irremisiblemente. El que se acostaba con la mujer de su prójimo moría apedreado. A los hechiceros los mataban. Le caía la ley, pero con todo. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, como dice la ley. Pero no tenemos que hacer de la gracia un libertinaje. ¿Qué quiere decir esto, pastor? No, porque como estamos en el tiempo de la gracia, pastor, yo sé que si peco y me arrepiento, digo, me perdono. Pero guarda, no nos abusemos. No tomemos la gracia como para decir, no pasa nada. Porque no sabemos si mañana vamos a estar. Porque en un abrir y cerrar de ojos no estamos más. Por eso es importante que valoremos la gracia. El 17 dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué vinieron? La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es la misericordia de Dios, porque tendríamos que haber sido consumidos. Dice la Biblia, no hay justo ni alguno, no hay quien haga el bien, no hay excusa, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ante el trono blanco. Pero fíjese, terminando, le dejo otro versículo. 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, es el ahora. Es el ahora, es hoy. Hoy Dios quiere manifestar la gracia. Hoy Dios quiere manifestar el perdón. Hoy es el día que nos pongamos a cuenta con Dios. Hoy es el día que nos
examinemos. Hoy es el día que nos reconciliemos con Dios. Hoy es el día que entendamos que con Dios no se puede. Que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Hoy es el día que le digamos, Señor, ya no quiero vivir en la mediocridad del cristianismo. Pastor, pero todos lo hacen. Yo quiero cristiano hoy. Están un poco en la iglesia, después en una boliche, después van a comprar mujeres. Pero ese no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo que Dios nos enseña. Porque la santidad debe ser integral. En el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Sin santidad, nadie llegará a la presencia de Dios. Sin santidad, nadie gustará del poder del Espíritu. Porque contristamos al Espíritu. Pero si nos reconciliamos, fíjense, ¿saben cuál es mi oración en estos últimos tiempos? Y siempre oro, Señor, trae arrepentimiento. ¿Por qué, pastor? Porque veo tanta libertad en el cristianismo. Porque veo que no hay temor de Dios. Veo que cualquier cosa más importante que servir al Señor. Veo que cualquier cosa más importante que estar en el lugar donde Dios me puso. Eso es mediocridad. Eso es falta de respeto. Es falta de honra. Es falta de entrega. No, me tengo que ir a la cancha. No, me tengo que ir a las carreras. No, me tengo que ir a pescar. No, es que la nene, que la nena, que la nieta, que el nieto. Todo es excusa. Diga conmigo mediocridad. Y eso. ¿Por qué mucha gente está en el estado que está? Porque hay mediocridad. Entonces, ¿cuál es mi oración? Señor, trae arrepentimiento en tu iglesia. Porque los que no conocen a Cristo van a observarnos a nosotros, que supuestamente lo conocemos, pero muchas veces vivimos a nuestra manera. Por eso dice que si el pueblo de Dios se humilla, y ora, y reconoce, ¿sabe cuál es el problema? Que no reconocemos. No, pero a aquel le falta, pastor. A usted, a aquel. Pero qué bueno es que recibamos la gracia de Dios, el perdón, el favor, porque Dios es amplio en perdonar, porque Dios es misericordioso, pero quiere que reconozcamos que si estamos en el estado que estamos, si Satanás nos está zapateando la cabeza, es por nuestra rebelión. Oh, pastor, me va todo mal. Donde miro está todo mal. ¿Quién tiene la culpa? Dios. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Yo. Nosotros tenemos la culpa. Pero nosotros tenemos que tener la humildad. Es decir, no, mi matrimonio anda mal porque yo soy el rebelde, yo soy el orgulloso. Yo no quiero reconocer mis errores. No quiero tener la humildad de reconocer que le estoy errando. Mi esposa anda mal porque no administro bien el dinero. Y así un montón de cosas necesitamos reconocer para ser encendidos y entrar en un año de avivamiento. ¿Cuántos quieren entrar en un año de avivamiento? Hermano y hermana, escuchemos al Espíritu Santo. Escuchemos al Espíritu Santo. Examinemos, ¿no? ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿Es un verdadero cristianismo? ¿O qué es lo que estoy viviendo? Creo que es el tiempo para entrar en un año con decisión. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, determinarás una cosa y te será firme. ¿Cuántos van a determinar? Decirle sí, Señor, acá estoy. 3. ¿Cuántos van a determinar, Señor, que voy a servir hasta mi último suspiro? 5. Qué bueno que tomes esta decisión. Me alegra, porque sé que te voy a ver feliz, te voy a ver en paz, te voy a ver prosperado, te voy a ver como el enemigo no te puede entrar, porque sos irreprensible. Alguien irreprensible es alguien que no tiene manija, no lo puedes agarrar, porque tiene una vida íntegra. Satanás le tira, a ver dónde entra, pero no lo puede agarrar. Por eso debemos ser irreprensibles, porque el Señor nos envía en medio de una generación maligna y perversa. Ahí tenemos que iluminar. Ahí tenemos que marcar la diferencia que somos de Cristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí tenemos que ser luz con nuestro testimonio, con nuestros
transforma con nuestras palabras, con el respeto, con el amor, con la misericordia, con la piedad. Yo quiero invitarle que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración en esta noche. Gloria a Dios. Decir, Señor, yo no quiero recibir la gracia en vano. Yo entiendo